Unang siya ipagkikin comigo. Sabes que sabes suaga Estamos con una que se llama aquí. Pokoknya sama sepiso. Kalau boleh gonde, dia paling utama itu sama saya separuh saja. Vamos a pasar los libros. Falamos uno de esta canción. Donde salte, por favor, Señor nos ha salvado, se derramado, que nos ha llevado al mundo y luego y hace tuya la alabanza. Nadie estamos osando una voz que nos canta. Aleluya, la alabanza solo a mí, a tu creación entera, y por toda la tierra, solo llegas, al mundo de Dios, digas escucha. Alabanza, regresamos a una voz de Dios canta aleluya, alabanza, en conmigo eu estou una voz de
Y así lo Conversar cantar com a voz não aleluia, algoritmo não chegou. Senhor, tu salvaste, meu sangue derramaste, as mensagens que me levaram ao mundo ao redor. E assim eu vou improvisar e fechar com a voz cantando aleluia, algoritmo não chegou. E assim escuta alabanza, está gozosa una voz y nos aleluya, alabanzas por lo que, alabanzas por lo que, alabanzas por lo que. Fazer tocar Grande puede la voz, grande la Olimpo, no para y su paz, so Cristo número. Sabe tudo, sabe tudo em mim. Antes de ver a rampa, suros como lente. Somos irmãos em lei, sua igreja honra, sua vida, sua lei. Siempre mis manos encendió, soberana por todo bien, cada uno negó. Afasta-nos de lá, busca-nos em oração. Viva a igreja desde aqui, hasta sermos a mim. Vamos fazer a aleluia. Olha só.
Buen día a todos. Llegó el último día de nuestro campamento. Las pilas están un poco ahí al límite. Tenemos que estar, porque realmente fue un campamento súper intenso. Me tocó participar en otros retiros, campamentos, pero este fue mi primer Swan Camp y para mí fue realmente uno de los mejores que me ha tocado vivir, ¿verdad? Hay muchos motivos para poder pensar de esa manera. En primer lugar, quiero agradecer a Dios. Nos tocaron días increíbles, días hermosos. Estuvimos bajo el control de Dios. No pasó ningún pormenor. Dios estando al control siempre. Realmente fue increíble poder ver el ánimo de los chicos. Cada actividad, cada cosa que se hizo fue súper especial. Quiero agradecer en especial a Sopi, donde está Sopi de Brasil. Ahí está Sopi. Sopi cumple 15 años en breve y ella le dijo a su papá
papá, quiero que mi regalo de 15 es ir al campamento de Paraguay. Ella no conocía Paraguay. Gracias a Sophie, vino con él Samuel. Samuel es el director de campamento de Brasil. Y gracias, Samuel. Quiero agradecer a él porque con él vinieron, creo que eligió a los 5 mejores consejeros de Brasil. Gracias, Vini. Vini en el último, ayer en el talent show salió un poco su talento, pero está ahí lesionado y todo, estuvo participando. Vini también aquí, estuvo dirigiendo las alabanzas. Gaby, muy especial, Gaby, muchas gracias. Victoria, también muchas gracias. Hoy ya viajó, Glaucia ya estuvo de viaje también, ya estuvo con nosotros hasta ayer. Realmente muy especial todo. Quiero agradecer a cada campista, realmente cada corazón que pusieron, cada uno de ustedes son súper especiales. Cada cosa, cómo se prendieron, las cosas que aprendí, me hicieron reír muchísimo, me voy muy contento. Quiero agradecer a nuestros hermanitos que están siendo entrenados en Brasil, que vinieron de Brasil también, Lulu y Valdemar. Gracias por estar ahí acá al pie del cañón, como se dice, y muy pronto les esperamos nuevamente acá para que traigan sus conocimientos, su amor. Siempre le vamos a recibir acá. Agradecer a la familia Florentín en general, gracias Alberto. Gracias a los demás voluntarios también que estuvieron ahí a full sirviendo. Y hoy le pedí aquí a mi familia, porque el hermano Wanderson está compartiendo sobre la familia, ¿verdad? Y este campamento para mí ha sido, así como le dije, súper especial, porque ellos están aquí conmigo compartiendo. Le vi a Ámbar como campista, Joaquín como campista, Tiago como consejero, Silvia como consejera. Fue especial, fue un sueño. Compartía con un hermano que mi sueño era tener una familia que ame y sirva a Dios, ¿verdad? Y para mí en este campamento estamos sirviendo, amamos a Dios y me anima mucho eso. Silvia le va a compartir ahora a Joaquín, no sé quién va a compartir. Joaquín va a leer una escritura, Mateo 13:44. Hola, ¿qué tal? Así dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder ahí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra este terreno. Así me siento, tengo ganas de ir en casa a ver qué puedo vender, si puedo vender cosas de Silvia para nuestro próximo campamento. Yo quiero jugar con mi prima. Ámbar quiere seguir jugando con su prima también. Y en serio, yo veo como es una inversión. Hablábamos con los chicos, ¿quieren tener otro campamento otra vez? Todos dijeron que sí. En primer lugar, denle gracias a sus padres, pero este es un campamento de ustedes. Cada uno tiene que tener un compromiso y cada uno tiene que de alguna manera empezar a generar eso, como dice acá. Es algo muy valioso, cada uno lleva un tesoro de aquí, entonces vamos a dar de esa inversión, ese sacrificio, vamos a hacer actividades juntos, vamos a trabajar, vamos a ver cómo podemos hacer. La meta es que para julio ya tengamos el 50% de recaudado para poder cubrir este salón, para poder cubrir las actividades. Tiene que ser como un tesoro y tiene que ser un tesoro de la iglesia. Hace poco me tocó participar de un tiempo de oración de hombres ahí en el parque de Ñuguazú. Nos íbamos caminando, orando. No le veo a Julio, pero Julio se me acercó y me dijo: Miguel, no es una crítica constructiva, no es una crítica, pues no, lo que quiero es
necesitamos confraternizar como iglesia. Necesitamos pasar tiempo juntos. A veces venimos a la iglesia, estamos, después en la semana nos desconectamos, volvemos los domingos. En realidad es muy importante la confraternización entre hermanos. Entonces no es un sueño tener un Swanka, es un sueño, vamos a hacer, pero el sueño es, vamos a hacer también retiros en familia de toda la iglesia. Es algo que tenemos que hacer suceder este tiempo, algo que podamos pasar tiempo en familia, compartir, y eso quería transmitirles, animarles a soñar. Muy especial poder verle, por ejemplo, me tocó dirigir un partido de fútbol, Ian, Martín, en uno de los cruces, Martincito le pone una entrada un poco fuerte, a Ian se cae. Pero eso es para tarjeta roja, me dice Ian, ¿verdad? Cuando casi me hago poder. También Amba casi se hizo puré jugando. Me hizo recordar cuando Rolf y yo éramos más jóvenes y jugábamos, y también me dejaban esas marcas en las piernas. Son recuerdos que llevo atesorados, y me gustó mucho porque hubo un tiempo del honor y pasó Ian y él le llama a quién, a su amigo Martín. Venía acá, Martín, te doy gracias. Fue muy especial. Esos son pequeños tesoros que vamos a llevar de este campamento, y esperamos que tengamos mucho más otros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este servicio. Dejar en manos de Dios. Padre amado, Padre eterno, quiero darte muchas gracias, Padre, por todo lo que pudimos vivir en este campamento. Gracias porque vos tuviste el control, vos proveíste todo lo necesario. Gracias por cada padre que está apoyando a su hijo, y también por cada chico que viene, da su corazón. Gracias por los consejeros que están aquí en Paraguay, los que vinieron de lejos también. Muchísimas gracias, Padre. Te oramos, Padre, para que podamos tener otros campamentos como este, con los chicos, como familia, que podamos ir creciendo en amor, en confraternización. Gracias por la naturaleza, por todo lo que creaste, Señor Dios. Realmente ese tiempo fue súper especial. Gracias porque estás ahí siempre al control. Dejamos en tus manos este servicio, que sea para tu gloria siempre, Padre amado. Muchísimas gracias por todo, en el nombre de tu amado Jesús. Señor, te agradezco. Amén. Vamos a seguir cantando. No, perdón. Vamos a sentarnos. Magnus viene, nos va a la Santa Cena. Bueno, hermanos, es muy difícil. Llega a cierta edad y empezamos a olvidar las cosas muy rápido. Pero, truco nomás. Hoy, para la Santa Cena, quiero hablar de recordar, olvidar, recordar, olvidar. Por eso, olviden. Muchas veces nos cuesta recordar las cosas. Yo creo que los chicos que dejaron sus celulares apagados una semana, si tenían contraseña nueva, no sé si van a recordar su contraseña. Por eso a veces en el celular es más fácil poner el dibujo de las líneas, el patrón, y en vez de usar contraseña, ¿verdad? Recordamos más fácil si usamos el patrón de dibujo. Hay un dibujito, un zigzag o alguna cosa, ya desbloqueamos el celular. Jesús, nuestro Señor, sabía que somos propensos a olvidar. Jesús sabía que fácilmente podríamos olvidarnos las cosas importantes. Por eso quiero leer para la Santa Cena la escritura que está en Lucas, capítulo 22. Lucas 22, del 14 al 20. ¿Se está conectando, no? No sé qué es. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid
hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. En esta última cena, cuando Jesús celebraba la cena de Pascua con sus apóstoles, con sus 12 apóstoles más cercanos, Jesús sabía de que estaba por llegar su momento de morir en la cruz, y era como una despedida. Era como este último momento tal vez de este campamento, que muchos se van a ir a su casa y después tal vez se encuentren recién el año que viene. Pero para Jesús era un momento muy difícil, porque Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Él iba a ir a morir en la cruz. Y Jesús quería que esto fuera recordado. Jesús sabía que fácilmente recordamos algunas cosas, recordamos la alegría, el momento. Nosotros como discípulos recordamos el día que fuimos bautizados, recordamos con mucha alegría nuestro bautismo. Ese bautismo se hizo una sola vez. En Efesios 4 dice que hay un solo bautismo, una sola fe. Y no volveríamos a bautizarnos. Lo que sí recordamos es un momento de alegría, pero olvidamos, muchas veces somos rápidos en olvidar. Olvidamos quiénes éramos, olvidamos lo pecador que éramos, olvidamos rápido todo lo que Dios hizo con nosotros. Pero Dios no es así. Dios nunca deja de seguir perdonando con su gracia, con su misericordia. Y Jesús sabía que como nos íbamos a olvidar, Él usó el momento de la cena para crear una ayuda a memoria, para crear una especie de sticker para nuestros pensamientos, un recordatorio, una anotación similar al patrón del celular que usé en el comienzo del ejemplo. Y Jesús también dejó la forma de recordar que sentíamos no solo con el pensamiento, con los ojos, también con el gusto, el pan y el jugo de uva. Y Jesús les hizo pensar a sus apóstoles: el pan es mi cuerpo, ahí en la cruz. La sangre, el vino representa mi sangre. Toda vez que lo hagan, en el versículo 19 decía: en memoria de mí. Jesús quería que lo recordaran. Jesús quería que eso repasáramos. Por eso nosotros tenemos un solo bautismo para el día que fuimos perdonados nuestros pecados. Pero no olvidamos y volvemos a pecar. Y Jesús instauró la Santa Cena. Que hagamos eso todas las veces que nos reunamos para recordar de que el amor de Dios, su gracia, su sangre sigue vigente para perdonarnos de nuestros pecados. Cuando nos acercamos a Dios, a la cruz, a Jesús, con ese pensamiento, con ese recuerdo, podemos tener quebrantamiento, arrepentimiento en nuestros corazones y tomar la decisión de reconectar con Dios en cada Santa Cena que tomamos. Entonces, para eso es este momento, y vamos a orar. Les invito a orar para tomar la Santa Cena, meditando en eso. Querido Señor y Dios, Padre misericordioso, Padre compasivo, Dios todopoderoso, pedimos permiso, Señor, para entrar en tu presencia. Nosotros que somos pecadores, somos imperfectos, todos los días, Señor, hacemos alguna cosa en la cual fallamos contra ti. Queremos, Señor, agradecer tu misericordia infinita, agradecer tu amor, tu perdón, agradecer, Señor, porque nos mostraste tu amor a través de Jesús cuando fue a la cruz por nuestros pecados. Gracias por darte a conocer, Señor, de una manera tan fuerte, Señor. Gracias, Señor, porque trabajaste un día en nuestras vidas y nos permitiste reconciliarnos contigo y acercarnos a la cruz. Hoy, en esta mañana, permita que nuestros corazones estemos agradecidos y pendientes, Señor,
de tu amor. Bendice el pan, representa el cuerpo de Cristo, y el jugo de uva, que representa su sangre, Señor. Te lo oramos todo, gracias en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar acá. Ok. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Yo sé que ustedes tuvieron un campo increíble. Yo tengo convicción de que Dios ha hecho un trabajo muy grande en todos aquí, en nuestros jóvenes, en sus corazones, y son cosas que van a quedar grabadas para todas sus vidas. Y estoy muy contento de ter pasado esses dias aqui em Asunción, em Paraguai, com ustedes, haber tenido convívios com vários hermanos, com muito gosto, muita alegria, poder aprender de ustedes, de sua fé. Estou muito contente de estar aqui, muito contente. E eu tenho certeza que Deus permitiu todo isso. Hoje, hermanos, vamos inculcar, volver a inculcar em ustedes e nosotros a palavra de Deus acerca de la enseñanza, acerca de la família. E vamos falar hoje sobre a família e o plano de Deus, já que nós estamos todos juntos acá, unidos, reunidos como famílias. Hoje alabaremos, hoje adoraremos a nosso Deus bajo a perspectiva de Cristo, entendendo que a edificação de nossa família de sangre espiritual tem o propósito de glorificar a Deus, a nosso Deus, e fazer que seu nome seja conhecido em Paraguai e em toda a terra. Desde o princípio, o Senhor ha utilizado nossas famílias, as famílias, com este propósito. E hoje buscaremos compreender quão importante é a família no contexto do plano de salvação de Deus. Me vou fazer uma oração em português. Deus eterno, Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome santo do Senhor, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter nos trazido aqui. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido aqui, por ter passado esses dias aqui, aprendido com irmãos, tendo tempos, orando, lendo a Bíblia. Muito obrigado também por ter trazido minha filha nesse acampamento, que eu sei que vai ficar gravado no coração dela e de todos os jovens que aqui estão. Eu sei que isso é parte do processo do Senhor, Pai, de levar nossos filhos para o Senhor. É parte do plano do Senhor, meu Deus, de fazer com que nossas sementes, Pai, sejam multiplicadas, meu Deus, que nossos filhos aprendam, Pai, a ter uma fé suficiente para que nossos netos, bisnetos, trinetos, Pai, e todos os descendentes que tivermos venham a conhecer o Senhor, meu Deus. O que está sendo plantado aqui, eu tenho fé e certeza de que o Senhor vai fazer, produzir e multiplicar em várias gerações, meu Deus. Esteja comigo agora, Pai, aqui nesse serviço, nesse culto. Peço ao Senhor que as palavras aqui não sejam minhas palavras, mas que as palavras do Senhor possam saltar aos corações dos nossos irmãos aqui, que nós possamos pegar o que está aqui, Pai, e aplicar, meu Deus, que não sejamos aqueles que se olham no espelho de manhã e logo esquecem da sua aparência, mas pelo contrário, que possamos gravar em nossos corações e utilizar em nossas famílias, edificar nossas famílias. Em nome de Jesus, guia-nos. Amém. Então, hermanos, vamos empezar refletindo sobre a família como fruto e meio de las alianças de Deus com nós. A lo largo da história de Deus com a humanidade, 5 alianças principais foram estabelecidos e todos eles involucraram famílias. Isso pode ver-se claramente nos pactos, as alianças de Noé, Abraão, David, por exemplo. Vemos algumas de elas. Vamos ler muitas escrituras, então eu pido que se não pode abrir a palavra, escrevam em seus cadernos.
Vamos começar em Gênesis 13:16, que Deus diz o seguinte: e haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y Gênesis 17, 5, 7, la palabra enseña que ya no llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré un pacto, mi pacto contigo y tú con tu descendencia, como pacto, como alianza perpetua por todas las generaciones. Y yo seré tu Dios, y Él, Dios de tus descendentes. Quando hablamos de semillas, descendentes, hablamos de familia. La familia de Abraham y millones de otras familias fueron el medio por el cual Dios pudo alcanzar a cada uno de nosotros. Hay decenas de escrituras que indican la importancia de la familia como instrumento en el proyecto de Dios. Esto vale para mi familia y para las familias que aquí están. Todos que aquí están. No importa si son casados o solteros. La familia no está en pedestal. No está. La familia no está en pedestal. En el pedestal está nuestro Dios, a quien alabamos. Dios creó al ser humano para que aprendiera a alabarlo. Dios creó a la familia para que por medio de ellas todo el género humano fuera alcanzado, todas las naciones. Abraham, Isaac, Jacob recibieron la confirmación de estas alianzas, de este pacto. Tiempo después, Dios hizo un nuevo pacto con David, y me gustaría que nosotros leísemos en 2 Samuel 7, 12, verso 12. 2 Samuel 7, 12. Quando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre los antepassados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como si lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre adelante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Amén. Aqui, esta aliança, este pacto, graças. Este pacto, esta aliança nos remite a Jesus. Esse pacto hecho com Davi se cumpriria siglos mais tarde com a venida de Jesus. Veremos isto mais alguns minutos adelante em la predicação. Como vimos la semana passada, em la classe de viernes, ustedes que estavam acá não puderam assistir, pero los encorajo a ver lo que está gravado, porque teremos uma segunda classe próximo viernes. Como lá vimos na semana passada, este conhecimento de Deus, de este pacto, esta aliança, é transmitido de geração em geração. É a missão de los padres em sus hogares, pues el Espíritu ha levantado hombres y familias para la perpetuación de estas enseñanzas. Nuestro propósito es la edificación de familias que glorifiquen a Dios Todopoderoso.
Necesitamos buscar a Deus com fervor para que nossas famílias sejam muito usadas por Ele. E para que isto suceda, necessitamos ter famílias que hagam o melhor possível para glorificar a Deus en este mundo. O impacto de homem é grande. O impacto de uma mulher também é grande. Um cristiano que anda com Deus. Pero o impacto de uma família é muito maior. Muito maior. Vamos estudar como as famílias podem organizar-se para glorificar a Deus. Vamos entender os roles de cada um, o rol de los hombres, de las mujeres, de los maridos, esposos, hijos, hermanos, dentro de este contexto. Pero es necesario permitirnos ser guiados por Deus para que el mensaje sea transmitido. Josué foi uno de esos hombres. Tendremos que abandonar a visão del mundo que te ensinou muitas coisas equivocadas sobre a família e a organização familiar. Vamos refletir pouco sobre o liderazgo do homem. Eu e minha casa, eu e minha família. Vamos ler em Josué 24, 14. Josué 24, 14. e 15. Por lo tanto, agora ustedes entreguem-se ao Senhor e sirvam-lhe fielmente. Háganse de los dioses de sus que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o los dioses de los amorreos, em cuya terra ustedes agora habitam. Por mi parte, mi e mi família, eu e eu serviremos ao Senhor. Amém. Eu e mi casa, eu e mi família serviremos ao Senhor. Esto suena tão autoritário em tempo em que a cultura mundana, guiada por Satanás, quiere derribar las autoridades, especialmente las autoridades espirituales, especialmente los hombres. Pero necesitaríamos más tiempo para hablar del gran respeto que se tenía hacia la autoridad en tiempos antiguos y hasta 80 años atrás. El punto es que las decisiones espirituales de un jefe de familia eran muy respetadas dentro de casa. Josué foi homem que tinha em seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Estas palavras foram dichas quando Josué já tinha uma idade avançada e estava passando o bastão a los demás ancianos que o acompanharam na saída de Egipto. Josué estava falando a todo o povo, inculcando em suas mentes toda a trajetória que tuvieron desde el padre Abraham, que mencioné, pasando por Isaac y por su descendencia, Jacob y su descendencia, hasta los 12 hermanos, las 12 tribus y sus descendencias que emigraron y crecieron en Egipto. Josué contó las obras del Señor, practicando Deuteronômio 6, 4, 9 y muchos salmos, incluso antes mismo de serem escritos. Havia uma luta espiritual ali. Este pasaje de las Escrituras deja claro que existía un problema en el pueblo. El recuerdo de los costumbres de la vida en Egipto y la fuerte influencia de los amorreos, al punto que Josué les questiona a quién servirán. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, necesitamos comprender lo que está involucrado en esta frase corta y poderosa. Eu me gostaria de encorajar os padres
a explicar, a ensinar a sus hijos esta salida de Egipto. Estamos cerca de Páscoa, ¿no? Es un buen momento para explicar, enseñar a sus hijos. Los judeus aún hoy hacen eso con sus hijos. Explican y cuentan las historias de los antepassados del pueblo de Dios. Josué junto con Caleb fueron los únicos de los espías que entraron en la tierra prometida y que sobrevivieron porque fueron fieles y que creyeron en Dios. Conociendo la naturaleza de su pueblo, Josué asume para sí la responsabilidad y servidumbre que fueron probadas a lo largo de toda una vida. Él está hablando de sí mismo como morada de la palabra de Dios. Él se refería a la obediencia y el amor al Señor que cultivó durante toda su vida y a su disposición de permanecer así, independente del mundo, da cultura y de las decisiones de sus hermanos israelitas. Josué era portador y practicante de la palabra de Dios. El domingo pasado y el viernes abordamos esa necesidad del hombre de asumir el liderazgo espiritual de su familia. El hombre necesita ser el primero en buscar a Dios, el que llama a la esposa a orar, el que filtra las cosas que entran en la casa, el que evalúa si las distracciones y entretenimientos consumidos en la casa son útiles para el trabajo de edificación de nuestras familias. Este es nuestra parte de hombres. Esto va dirigido a los hombres, cabeza, jefe de familia. Satanás siempre atacó a los hombres, porque el Señor nos colocó en la función de cabezas, de orientadores de nuestras familias. Entonces, gran parte del trabajo de Satanás es desorientar los hombres, desfigurar completamente el papel del hombre. Recuerda que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Satanás quiere desfigurar nuestra imagen porque esto afecta a Dios, entristece a Dios. Pensando nesto, vamos ler 1 Coríntios 6, 17, para pensar um pouco mais sobre nós outros. Vamos começar com cabeça e depois vamos falar de los outros membros da família. 1 Coríntios 6, 17 hasta 20. Está escrito: pero el que se une al Senhor el que se une ao Senhor, un espírito es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hombres solteros, casados, jóvenes, cabezas actuales y cabezas futuros de sus familias. Necesitamos mantenernos puros. Pablo trae un ejemplo serio. La inmoralidad sexual capaz de ensuciar nuestro cuerpo, que es templo de Dios. Antes de cuidar de la casa donde habita nuestra familia, nosotros hombres necesitamos cuidar de nosotros mismos espiritualmente, para que nuestros cuerpos sean morada de Dios por medio del Espíritu. Josué disse a los israelitas que deviam escolher que tipo de vida llevarían. Há uma conexão muito grande do que vivimos hoje com o que Josué vivia. Muito grande, muito parecido. Muito parecido. Pois ele, Josué, já havia escolhido que tipo de vida viveu ao longo de sua vida e viveria personalmente. Nós, outros homens, necessitamos decidir todos os dias
todos los días. ¿Qué tipo de vida vamos a vivir con Dios? No podemos coquetear con mujeres fuera del matrimonio, ni con el homosexualismo, que es una moda en Brasil. Necesitamos buscar amistades bíblicas fuertes para ánimo, ayuda, oración. Tengan, hermanos, yo estoy hablando eso con los hermanos de Belo Horizonte, empezando a hacer eso. Nosotros tenemos que tener por lo menos 4 amigos bíblicos, espirituales, fuertes. Amigos que van a orientarnos y hablar con nosotros por medio de la palabra de Dios, no por medio de psicología, pensamientos humanos. Nosotros necesitamos más de Biblia y amigos que leen a Biblia. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de leer a Biblia, de aprender de la Biblia. Nosotros como hombre, y somos muy atacados, yo comprendo, pero es nuestra misión, nuestra misión. Entre una vida con Dios y una vida con el mundo, Josué escogió rechazar la verdad relativa del mundo y escogió una vida apartada, una vida exclusiva con Dios. Los israelitas estaban allí, en aquella tierra, en medio de aquel pueblo. Harían negocios, comprarían, venderían, pero no podrían vivir la vida y los valores de aquel pueblo. Aunque vivieran en la comunidad, inevitablemente tendrían contratos profesionales, por ejemplo, y otros con aquellos pueblos. Ellos ya habían recibido el mínimo de enseñanzas para obedecer a Dios. Aunque estuvieran en medio a ellos, sus mentes y corazones tendrían mantenerse separados de aquellos pueblos. La situación de aquellos pueblos es la misma situación de hoy. Entonces, nosotros hombres necesitamos quedar más unidos unos a otros para ayudarnos espiritualmente. Hay una lucha, todo hombre tiene luchas. La inmoralidad es terrible, pero si quedamos cercana de Dios, cercana de la palabra, cercana de hermanos fuertes en la palabra, vamos a lograr éxito en nuestra caminata. Vamos a poder ser cabezas que van a ayudar a nuestras familias. E agora, hablando del modelo de família, vamos a ler em 1 Timoteo 3, 1 hasta 5, que nos ensina o seguinte: se dice, e é verdade, que se alguno deseja ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciario, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Estas son las cualidades de un líder de nuestras familias a que todos los otros hombres debemos buscar. Usted puede decir, yo no quiero ser líder. Sin embargo, todo discípulo debe buscar imitar a Jesús. Todo discípulo. Y estas son características de Jesús que nosotros, hombres, necesitamos buscar. Son el ideal para nosotros, hombres, cabezas de nuestras familias. Y pensando ahora en los otros miembros de la familia, vamos a Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Hasta 21. Que nos enseña lo siguiente: esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor, en el Señor. Esposos, amem a sus esposas e não sejam duros com ellas. Hijos, obedeçam a seus padres em todo, porque isso agrada ao Senhor. Padres, não exasperem a seus hijos, não seja que se desanime. Então, el 18 nos ensina que esposas, sométanse a seus esposos como conviene ao Senhor.
hoje em dia, especialmente em Brasil, existe um rechaço muito grande a aceitar figuras de autoridade, especialmente dentro de um homem, incluso no contexto de sua casa. Pero a submissão é a vontade de Deus, a submissão da mulher. Por outro lado, esposos, amem a suas esposas e não sejam duros com elas. Me vou contar algo rapidito. Em Brasil, o governo, quando você aplica um serviço público de saúde ou que seja, o governo registra o nome, não registra o nome de padre, de seu padre, em los serviços que eles prestam. Registram solamente o nome de la madre. Aunque seas um padre exemplar, sempre te pergunta o nome de la madre. Llamas el seguro de salud e te perguntam tu nome, o nome de la madre, e não perguntam o nome de padre. Como se todos os padres fossem malos, todos são malos. Esta é a ideia do mundo. Todos os homens, homem não presta, é assim mesmo? Não sirve, homem não sirve. Em Brasil, homem não presta. E é uma ideia maligna, não? Maligna, porque Satanás quer derribar o homem. É a intenção de Satanás. Então, o governo não pergunta. Uma vez, eu estava tentando marcar um médico para a madre de minha esposa, não, para minha esposa, e eu sei o nome de seu padre completo, mas não sabia o nome da madre. E me quedei uns minutos com a mulher no telefone. Qual é o nome da madre? Maria Rosária, pero não sei todo o nome, mas eu sei o nome de padre. Padres Basileu Bahia. Não, de padre não serve. Mas eu sei o nome de padre, Basileu Bahia. Então, não quedei muito tempo e tive que ligar para minha esposa para saber o nome completo de sua madre, porque senão não teria condições de fazer agendamento. Esto é a visão do mundo acerca de nós outros homens. Isso é muito malo. Muito malo. Pero nós temos que ser diferentes. Talvez por os péssimos exemplos de homens apartados de Deus que encontramos neste mundo, pero há um movimento aberto contra a autoridade masculina pelo homem, incluso se é espiritual. Satanás quer desfigurar completamente o papel do homem, o rol do homem. A palavra diz que devemos ter cuidado com as esposas, com as mulheres, porque em 1 Pedro 3:7, grabem isto, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente, vivide com ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso mais frágil, e como a coherdeiras de la gracia de la vida, para que vuestras orações não tenham estorbo. Essa é uma coisa que o mundo feminista também não aceita. Deus é hecho as mulheres frágiles. Isso não é um desprezo, é só uma qualidade. Uma qualidade. Isso é a verdade. E nós outros homens temos que ter em conta que as mulheres são delicadas, frágiles. Eu quero que o futuro esposo de minha hija saiba tratá-la de maneira adequada. Tienes que ser um cristiano que compreenda a Escritura, que compreenda isso. Homens, busquem imitar a Jesus, sejam líderes como homens. Quando Deus les dijo a Adão, com el sudor de tu rostro comerás el pão, dio uma indicação clara de que está reservado para nós outros homens o papel mais duro, mais pesado, o papel de sustentar nossa família e de protegê-la física e espiritualmente. As mulheres têm o papel de apoiar o homem nesta missão, seja caminhando na planificação de todo que involucra a vida familiar,
sea en la ejecución de todos los planes que sostengan la casa desde el punto de vista físico y espiritual. Pero en familias, algunas familias tienen conflitos, não algunas, não todas, não. Tem famílias que não há conflitos, não é verdade? Ou toda família tem, não sei. A minha família tem muito conflito. Muitos conflitos. A vezes as mulheres dizem, el dia que vos, hombre, seas espiritual, eu serei submissa. Alguns homens dizem, el dia que vos seas submissa, eu serei espiritual. Ou lhe dizem a la esposa, el dia que vos dejes de liderar a casa, eu dejo mi cobardia e omissão e empiezo a liderar. Os hijos dizem, el dia que mis padres sejam perfectos, eu los honraré e obedeceré. Assim não é possível, não é possível. Cada um de nós deve perguntar, necessito o cambio del outro para que eu empiece a obedecer a Deus? Necessito que mi esposa se arrependa antes para que eu obedeça a Deus? Ou, por contrário, que mi marido se arrependa primeiro para que eu obedeça a Deus? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Leyendo as Escrituras, vemos solamente a ordem de Deus, diretamente ou por meio de profetas e apóstolos, de que cada um cumpra seu rol, seu papel, diante primeiro de Deus. Será que necessitamos do arrependimento do outro antes de começar a fazer a vontade de Deus? Que cada um busque ser o primeiro em arrepentir-se, em pedir perdão. Assim é melhor. Assim a família pode caminhar melhor. Padre, madre, hijos. O próprio Deus criou a família desde o princípio, estabelecendo roles distintos e claros para cada um de seus membros. É necessário que huyamos da mentalidade mundana que trata o liderazgo espiritual masculino e a submissão feminina como algo absurdo. É necessário que os homens huyam das visões mundanas, que são liderazgo rudo, que solo dá ordens, ou, por outro lado, uma ausência de liderazgo cobarde, que incluso é estimulada por el mundo. O homem que lidera e provê certamente é uma referência de serviço em sua família. Não permite que a esposa e filhos hagam todo o trabalho pesado, sino que lo divide com todos. Em uma família que agrada a Deus, todos sirvem, padre, madre, hijos. La familia es tal vez el lugar donde tenemos la oportunidad de perdonarmos unos a otros 70 vezes, 7 vezes. En la familia, porque hay mucho contacto, mucho convívio, mucho pecado. Y es el único lugar donde tenemos la intimidad para decir cosas que nunca deveríamos decir. E por isso, é o lugar mais adequado para que o perdão entre nós transborde por meio da graça de Jesus. Eu queria que vocês lessem Gálatas 6, 10, porque é importante essa escritura em contexto da família. Eu mirei várias versões em espanhol e elas não traem exatamente o significado de que está escrito da escritura, mas vou explicar rapidito. Gálatas 6:10. Assim que entonces hagamos bem a todos según tengamos oportunidade, e especialmente a los de la família de la fé. Esta escritura, quando leemos, quase todo mundo pensa que quando hablamos família de la fé, estamos falando de la igreja, não é? Família, hagam bem a todos, especialmente a la família de la fé. Todos que eu conosco compreendem assim. Eu compreendia que era la igreja. Pero, se você estudia um pouco mais,
A escritura não está falando de família e igreja. A escritura está falando de família em casa. Cristianos em casa. A palavra correcta que não está aqui na versão espanhol é domésticos. Domésticos. Domésticos de la fé. É isso que você vai ver na versão grega. É isso que você vai ver na versão latina, la Vulgata. É isso que você vai ver em versão King James. É isso que você vai ver na versão Almeida Corrigida Fiel, que é português. Doméstico da fé. Claro que temos que fazer bem a nossos irmãos em la igreja, pero temos que ter uma atenção muito especial a los cristianos que nós temos debaixo de nossos techos. Muito importante isso. Uma atenção especial. Todos, maridos, esposas, hijos. Temos que tratar bem uns a outros. E como estamos falando de família, estamos falando de perpetuar a mensagem de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a formação de las famílias. Se a família é a criação de Deus, novas famílias necessitam ser formadas pensando em agradar a Deus e não a nós mesmos. Em Gênesis 1:28, Deus digo: e los bendijo com estas palavras: sejam frutíferos e multipliquem-se, llenen a tierra e sometam-la, dominem a los peces del mar e las aves del cielo e a todos los réptiles que se arrastran por el suelo. Tener hijos, hermanos, é a vontade de Deus. A ideia de que a tierra está llena é uma mentira, que incluso está encodiando muitos países. Em Timoteo, 1 Timoteo 1:15, pero la mujer se salvará sendo madre e permanecendo com sensatez em la fé, el amor e la santidade. La maternidade, para agradar a Deus, deve ser um sonho saludável, anelado por las mulheres. Deve ser um sonho saludável, sometido à vontade de Deus. Deve ser deseado, deve ser sembrado por las madres no coração de suas hijas, sempre, se Deus lo permite. Tener hijos e criá-los conforme a vontade de Deus. É vontade de Deus que formemos famílias grandes e necessário é que hablemos de casamentos. E hablando de casamento, Gênesis 2:24 nos ensina que por isso o homem deja a su padre e a su madre e se une a su mujer e os dois se fundem em um solo ser. A Bíblia menciona o matrimônio. Antes do matrimônio, há menção de um compromisso, uma amistade séria para casar-se, que antigamente era respeitada como se fosse matrimônio. Não havia nenhuma preliminar de acto sexual. E esse compromisso era sediado com as núpcias. O matrimônio era consumado com o ato sexual. Esse é o modelo bíblico de matrimônio, de relação entre homem e mulher. Fuera de isso, não há menção de outro tipo de relação aprovada por Deus. Pero Satanás e o ser humano são muito criativos, incluso nas igrejas. Jóvenes e solteiros. Não existe em toda a Bíblia lo que o mundo chama, em Brasil, el namoro, aqui me parece que é noviazgo. Não existe na Bíblia espaço para recreação sentimental. Porque o que o mundo chama namoro ou noviazgo é por si mesmo pecaminoso. Carícias, beijos, abraços largos e apretados são, na verdade, preliminares do ato sexual, que a los ojos del Senhor solo pueden ocurrir en el matrimonio. Essas coisas se volvieron comunes, incluso dentro de las iglesias, desde hace uns 80 anos, principalmente por causa do que se conoce como revolução sexual. Quando um jovem mira uma jovem de maneira especial,
no debe mirar para suplir sus necesidades fisiológicas ou sentimentales. Debe pensar se isso agradará a Deus. ¿Estás bem com Deus, você? Ella é uma jovem que busca agradar a Deus. Não é necessário pensar em lujos. ¿Ya tienes condição de deixar a tu padre e tu madre pagar tus cuentas de su família e su hogar? ¿Ya abandonaste las cosas de niño, los videojuegos? ¿Ya tienes um plano para sostener uma futura esposa e hijos? ¿Ya tienes uma primeira profissão ou trabalho? ¿Estás dispuesto a sudar bastante para ganhar o pão que alimentará a tu família, tu esposa e hijos? ¿Estás dispuesto a ensinar a tus hijos el camino del Señor? ¿Tus padres aprueban a ella? Mi madre decía, aún dice, pero quando eu não estava casado, me dizia, beleza não põe a mesa. Conoce isso? Beleza não põe na mesa. Não basta ser bonita. E meu padre dizia, quando as viudas entram por la puerta, la pasión sale por la ventana. ¿Ah? Las deudas, sí. Consejos de los antiguos. Pero después de todo esto, y si está todo bien, después de pedir consejos, preguntas si pueden hacer un compromiso. Puedes preguntar si pueden hacer un compromiso. Pero pergunta al padre de ella, el cabeza de la familia. Y si ella no tiene padre, pergunta a su madre. Esto lo es más cercano posible do que lo vemos en la Biblia. Yo tardé mucho tiempo para tener este entendimiento. Tardé mucho en madurar, pues vivimos una crisis de madurez. Pero la voluntad de Dios es que maduremos lo más rápido posible. En el pasado, los niños se convertían en hombres responsables y trabajadores solo a los 12 años. Hoy hay hombres de 50 que aún son niños dependentes. La voluntad de Dios é sí que nos casemos más temprano, como nos enseña Provérbios 5:18, que nos ensina que sea bendito tu manantial e alégrate com la mujer de tu juventud. Pero claro, tenemos que ter todas as respostas bem respondidas antes de pensar em matrimônio. Deus quer que formemos famílias para a eternidade em um mundo onde a cultura do divórcio está prosperando. Por isso necessitamos estudar a Bíblia e ensinar o que é bíblico a nossos filhos. Porque não estamos pensando solamente em nossos filhos. Estamos pensando em nossos netos, bisnetos e por assim vai. Vamos a hacer um chamado final ao honor, retornando à Escritura, à aliança de Deus com David. Jesus uma vez, quando sua família, sua madre, seus irmãos pensaram que ele estava louco, ele dijo, em Mateus 17, verso 12, verso 47, alguém lhe dijo, tu madre e tus hermanos estão afuera e querem falar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tiene a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son las que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús en esta escritura no estaba destruyendo ni descalificando el concepto de familia, tanto que después de esta aparente separación entre Jesús y sus familiares, vemos su madre y sus hermanos acompañando a Jesús en la misión varias veces. Santiago y Judas
autores de las cartas, eran hermanos de Jesús. Jesús expandió el concepto de familia. La familia es parte del plan de Dios desde el principio para salvación de la humanidad. El plan es que formemos con Cristo una sola familia al final de todas las cosas. Ese es el plan de Dios. En Jesús, la quinta alianza, el quinto pacto, hecho por medio de su sangre, es consumado. Y el propio Cristo cierra y cumple el pacto que Dios hizo con David, que leímos hace unos minutos atrás, y que podemos ver finalmente en Apocalipsis. Vamos leer Apocalipse, la última página, provavelmente, pelo menos en mi Biblia. Apocalipse 22. Estas son las últimas palabras de Jesús. Vamos a leer 16 y 20. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Y después él le dijo, sí, vengo pronto. Estas son las últimas palabras de Jesús en la Biblia, en las Escrituras Sagradas. Esto guarda un significado especial, algo que debe quedar marcado en nuestras mentes. Jesús recuerda a su ancestro humano y pecador, dejando de lado sus fallas y declara, yo soy la raíz y la estrella de David. Toda la historia de Dios con los hombres pasó por miles de familias. Desde Adán, Noé, Isaac, Jacob, Jesús, y llegó hasta mi familia, y llegó hasta la familia de ustedes. Fue transmitida generación a generación, como un milagro, por medio de miles y miles de familias imperfectas, hombres imperfectos, y continuará por medio de las familias de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Tienes fe, hermano? ¿Tienes fe? Amén. Jesús dijo, vengo pronto. Pero el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Pero eso no importa. Lo que importa es que si Jesús vuelve hoy, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 1000 años, que nuestra oración y nuestras semillas, y la de nuestras semillas, sea que nuestros descendientes sean hallados en el Señor cuando Jesús vuelva. Desde el inicio hasta el fin, las familias son parte del plan de Dios. Que Dios bendiga a ustedes y todas las familias de la iglesia aquí en Paraguay. Amén. Un mensaje bastante importante para cada uno de nosotros. Creo que es importante poder reflexionar en todo esto. Siempre es una polémica muchas veces hablar del tema de los roles en una familia, pero Dios nos dio esos roles por una razón. Entonces, muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre eso, venir a recordarnos la importancia de la familia, del cuidado que debemos tener por nuestra familia. Lastimosamente, este es el final de nuestro querido campamento del 2026 y creo que fue un campamento increíble. Creo que nadie me va a dejar mentir, fue una experiencia única. Es increíble como cada año decimos, esto es insuperable, pero viene el siguiente año y supera con creces al anterior. Quiero agradecer a la iglesia, a los directivos, a todo el que hizo posible este campamento, a nuestros hermanos brasileños, muchísimas gracias.
Y hay tantas gracias que quiero dar, pero realmente yo no soy el importante acá. Acá los importantes son nuestros campistas. Entonces, quiero llamar a unos pocos para que puedan contarnos acerca de su experiencia en estos 5 días, cómo pasaron, las cosas que les tocaron, si realmente es algo que vale la pena o no. Entonces, quiero llamar a estas personas que ya saben quiénes son, si pueden pasar acá adelante conmigo. Muchas gracias, chicos. Vamos a dar primero la palabra a las hermanas. Para que nos cuenten su experiencia. Bueno, para mí el campamento es un momento único que solamente si vivís podés como saber a lo que me refiero. Personalmente creo que es como una semana donde bajamos el volumen del mundo, de todo lo que el mundo nos trae, y solamente escuchamos a Dios, abrimos nuestra mente, nuestro corazón para conectar con Él, para servirle, para estar a sus pies. Y también para conectar con las otras personas que quieran formar vínculos con Dios, crecer en fe o que tengan desafíos personales. Entonces acá es como, no hay respuestas incorrectas, no, como que todos somos hermanos y vamos a ayudar y nada, eso es algo que solamente acá yo puedo contar. Sí. Foi muito legal esse acampamento e foi a primeira vez que eu saí do meu país e ella dice que el campamento fue muy bueno y la primera vez que salió de su país. E foi muito legal, eu me senti muito amada aqui e eu amei muito, foi muito divertido e eu gostei muito de estar aqui. Que le encantó muchísimo y se sintió muy amada de estar aquí. Eu aprendi mais sobre Deus e eu fiz muitas amigas nesse acampamento, muitas amigas novas, muita gente que eu vou levar pra vida toda e é isso. Y que aprendió mucho sobre Dios y su amistad que va a llevar, muchas amistades nuevas que va a llevar para su vida. Estoy muy agradecido de estar acá. Yo antes de que iniciara el campamento tenía muchas ganas de que inicie. Unos 3-4 días antes yo estaba diciendo, quiero que inicie ya el campamento porque sé que este campamento me va a ayudar mucho a mí, va a hacer que yo sea mejor de lo que ya soy. Y ahora que ya terminé el campamento me pongo a ver lo que pasó en esta semana y la verdad superó mis expectativas. Sí, me ayudó bastante. Sí, cambié mi manera de ser, cambié mi manera de pensar un poco y estoy muy agradecido, la verdad, por esta oportunidad que me pudieron dar, por estar acá con amigos, por hacer nuevos amigos, por intentar hablar un poco de portugués también para entender a todos. Y si este campamento se vuelve a hacer, yo voy a venir otra vez, voy a estar acá y intentar hablar también un poco de portugués para entender a todos y hablar con todos,
porque eso es una de las cosas que a mí más me gusta hacer, que es socializar y hacer nuevos amigos. Y la verdad este campamento fue lo mejor que me pudo haber pasado y lo mejor que me va a pasar en este 2026. La verdad que yo estoy súper agradecido con mis consejeros, con mis compañeros de cabaña, con Mar, con Neto, con Vini, que por hacernos divertir en el teatro se lesionó. Lamentable. También con Samuel, con y Alberto y con tía Irma y con todos estoy súper agradecido. ¿Se me escucha? Primero, ¿qué tal todos? Seguro que pasaron muy bien en Campitas y campamentos, les puedo asegurar eso. Yo personalmente lo pasé excelente y te quiero agradecer mucho a cada uno que haya contribuido para que este campamento pueda ser posible. En serio les digo que fue muy increíble poder estar cada día participando en cada evento. Fue muy bueno y le puedo ayudar a cada una de las personas acá a desarrollarse espiritualmente y físicamente. Fue un hermoso tiempo para cada uno de nosotros. Y como yo dije, les agradezco a los directores, a Samuel, a Alberto, a Irma, que pudieron hacer esto posible, y también a la Iglesia del Paraguay. Fue muy increíble y no sé qué sería yo si no subían este campamento. Les agradezco mucho. Y como dijimos en el comienzo del campamento, el objetivo de este campamento era hacer esta experiencia un pedacito del cielo. Y creo que los campistas pueden confirmar de que sí fue un pedacito del cielo. Fue muy hermoso. Muchas gracias. Hasta lo último me quitan lágrimas. Pero bueno, muchas gracias chicos por venir acá a expresar cómo se sintieron en este campamento. Realmente esto es por ustedes, para ustedes, y les agradecemos muchísimo el que hayan dado el esfuerzo para estar acá hoy. Creo que se escucha mejor así, ¿verdad? Eso. Bueno, realmente pasamos una semana increíble, insuperable, no sé si insuperable, porque Dios nos sorprende cada vez más. Cada vez que pensamos que el campamento ya llegó al tope, pues nos vuelve a sorprender con maravillas, con su naturaleza, con su amor, con el servicio de cada uno de los aquí presentes. Fue una semana maravillosa. Dios se encargó de tocar los corazones. Dios se encargó de utilizar a cada uno de los que estuvimos aquí para servirle, ser herramientas suyas y llegar hasta los jóvenes y los niños. Realmente aprendimos mucho de que Jesús, aparte de ser Dios, también fue hombre. También sufrió, también tuvo hambre, también sintió dolor. También pasó por traición, abandono, por todo eso, y todo eso lo descubrimos en esta semana. Descubrimos todo el dolor que pasó en la cruz y nos tocó bastante. Y muchas cosas pasaron aquí que hablamos con los chicos, dijimos, no sabemos el futuro del campamento, no lo sabemos. Pero queremos sí dejar en manos de Dios y luchar por tener más campamentos. Por seguir teniendo más campamentos. Entonces,
Lo que prometemos es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando de nuestra parte para que esto pueda ser una realidad. Pero Él lo va a decidir. Que se haga su voluntad y no la nuestra, como se dice siempre. Tenemos tantas personas a quienes agradecer, pero quisiera llamar en especial a Samuel Santos, el director de... Mi hermano y compañero de camino aquí en lo que es el campamento, ¿verdad? Realmente aprendo muchísimo de Samuel. Es una persona increíble. Él está en el Ministerio de Niños allá en Brasil y es director general de Brasil. Tiene varios campamentos a cargo también. Y el corazón gigantesco que tiene este hombre es indescriptible, realmente. Quisiéramos, yo sé que él ya tiene un recuerdo que jamás va a olvidar de Paraguay, pero quisiéramos ayudar a ese recuerdo dándole un obsequio. Porque aprendí a tomar tereré, ¿eh? Muy bien, gracias. También, por supuesto, cómo no agradecer a Wanderson que vino a enseñarnos de la palabra de Dios. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste esta semana, hablando de la familia, recordándonos la importancia de eso. Y también hay un presente, por supuesto, para él. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, también estuvimos hablando mucho con respecto al campamento y los chicos saben que el Swankan en especial se caracteriza no solamente por los juegos, no por la diversión, es parte del campamento, pero realmente el corazón y la base del campamento siempre va a ser Dios. Entonces, dijimos que si es que realmente nos tocó, vamos a buscar tener ese relacionamiento con Dios. Vamos a buscar seguir, escuchar su palabra, conocer más de Él, aprender más de Él. Por favor, cuidemos de cada uno de nuestros campistas, consejeros, líderes, iglesia en general. No dejemos de cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Muchas veces ellos tienen el deseo, pero nadie le hizo caso y se quedaron así. Nos comentaron esta semana de eso. Yo quería seguir estudiando, pero no tuve con quién. Esa es nuestra culpa. Es nuestra obligación seguir a cada campista, a cada joven y preguntar cómo está. O si no, esto realmente no tiene sentido. Esto no tiene sentido si solo lo utilizamos como vacaciones o como recreación para venir a divertirnos. Venimos a aprender de Dios y queremos seguir haciéndolo. Y con eso les quiero dar la gracia a todos y cada uno de los padres también que hicieron posible que este campamento se haga realidad. Un gran aplauso para ellos. Esperamos seguir teniendo más campamentos y con esto decimos ready.
Gracias, gracias. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Bueno, hola. Por Un favor. granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a un grano, muévete, muévete. Tú le dirías a Miguel, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a la iglesia, muévete, muévete. Tú le dirías a la iglesia, muévete, muévete. Y la iglesia se movió, y la iglesia se movió, y la iglesia se movió, y la iglesia se movió. Muchas gracias, hermanos. Tengan un increíble domingo. Gracias, Vini. Gracias, gracias, Vini. Chao.